Vamos a dar inicio. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más, como cada martes y jueves, a nuestro tiempo de enseñanza, nuestro tiempo de ser ministrados por el Señor. Amén. Bienvenidas cada uno de ustedes, bienvenidos, hermanos y hermanas. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo han estado estos días ustedes? ¿Todos bien? Amén, gloria a Dios por eso, que todos hayan estado muy bien, bendecidos, bendecidos sean. Entonces, la hermana Fresia también me ha pedido autorización de estar con la cámara apagada porque está con su pequeña. Amén, no hay problema, lo entendemos. Entonces, todos los demás tienen que estar con las cámaras encendidas, ¿ok? Hoy día tenemos un tema muy especial. Disculpen que he empezado un poco distraída, mi celular suena, me mandan mensajes por acá por la pantalla y eso me distrae un poco. Discúlpenme por esa distracción. Pero vamos a enfocarnos hoy día en nuestra enseñanza que el Padre hoy tiene para nosotros. Antes de empezar, quería agradecer a cada uno de ustedes por todos los mensajes que me mandaron por WhatsApp acerca de mi aniversario. Gracias. Sus palabras de bendición, de amor, de cariño llegaron a lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias, de verdad les agradezco a cada una. Agradezco a la hermana Chinita por el presente que me dejó. Muchas gracias, hermana. Agradezco a la hermana Sabina, que ahorita no está, pero le agradezco por ella por ser tan consentidoras conmigo. Gracias por ese amor, ese cariño que tienen para conmigo. De verdad, Dios las bendiga, las recompense por tanto amor y tantos detalles y tanto cariño que tienen con mi persona. Dios los bendiga a la hermana Cecia, al hermano Roberto, a todos ellos que han tenido muchos detalles conmigo. Y quiero agradecerle a mi tía Mila, que cuando me llamó, cuando yo estaba viniendo de Arequipa a Lima, me llamaron para saludarme por mi cumpleaños, por mi aniversario. Parecía que era mi cumpleaños, porque vieran, creo que estaba todo Guaura ahí, todo Guaura estaba ahí llamándome y disfrutando y celebrando y saludándome por mi aniversario. De verdad que me sentí súper feliz con mi esposo porque lo puse en altavoz y él escuchó y se emocionó también ahí del saludo que nos dieron. De verdad que he estado muy engreída por el Señor, hemos estado mi esposo y yo muy engreídos por el Señor, pero también muy desafiados en nuestra fe. Ahora les voy a contar más adelante acerca de lo que fue este viaje que nosotros tuvimos, que es parte de nuestra enseñanza del día de hoy. Amén. Es parte de nuestra enseñanza. Siempre, hace unas semanas atrás, le vengo diciendo algo, que cada vez que el Señor me da un tema para yo compartir con ustedes, que cada vez que el Padre me da un tema para que yo les comparta, agarró la modalidad el Señor de hacerme sentir ese tema, de hacerme pasar, de experimentar ese tema, para que yo se los pueda compartir a ustedes desde lo más profundo de mi corazón, así. Entonces el Señor así ha venido tratando cada uno de los temas. Y ahora este tema no es la excepción. Este tema que yo les voy a compartir el día de hoy es un tema que habla de mucho de lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Amén. Es un tema que nos va a ayudar mucho y nos va a edificar mucho en nuestra fe, en nuestra convicción. ¿Amén? Les cuento algo. El tema del día de hoy, nosotros habíamos hablado la semana pasada que Dios era un Dios de pactos, ¿verdad? Dios era un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dice que Él nos muestra el nuevo pacto, pero nos habla acerca de lo que de lo que eran los pactos para Él, de lo que significan los pactos para Él, antes y ahora. Amén. Cuando Dios te promete algo, ¿Él lo cumple o no lo cumple? Amén, lo cumple. Él cuando sella una cosa que Él te dice, cuando Él sella algo que te dice, yo el Señor. Cuando Él dice, yo el Señor, o palabra de Dios, no hay quien cambie eso que el Señor ha dicho que hará en tu vida o en la mía. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. Y esa enseñanza fue el preámbulo de lo que Dios quería hacer en mi vida para yo poderles contar acerca de este tema que hoy vamos a tener. Amén.
Amén. Si yo les digo la palabra testimonio, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Si yo le digo la palabra testimonio. Experiencia, amén. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando yo digo la palabra testimonio? Hechos reales acaecidos a la persona. Hechos reales, amén. Hechos reales, ¿verdad? Amén. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más ¿Qué ha pueden pasado a la decirme? persona? Que le ha pasado a la persona. Hechos reales que le ha pasado a la persona. Amén. ¿Todos hasta ahí están de acuerdo con lo que nos han dicho nuestros hermanos? Amén. Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Google acerca de lo que significa, testimonio. ¿Qué nos dice nuestro amigo Google de testimonio? Nos dice lo siguiente: un testimonio es la afirmación de algo. Un testimonio es la afirmación de algo. ¿Amén? Es la afirmación de algo. También nos dice, el término testimonio proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. ¿Amén? De la veracidad de una cosa. ¿Amén? Hasta ahí todo hemos entendido, hemos comprendido lo que dice Google acerca de lo que significa un testimonio. Amén. Pero ¿cuál es el significado bíblico de lo que significa un testimonio? Porque nosotros como hijos de Dios, si bien podemos tener un conocimiento general acerca de lo que significa una palabra, a nosotros nos interesa como hijos de Dios qué significa bíblicamente, según la Biblia. Amén. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué significa testimonio según la Biblia? Dice, el significado bíblico es la forma de vivir, el significado bíblico de testimonio es la forma de vivir auténtica del cristiano. A ver, yo quiero que me presten atención acá. Bíblicamente, testimonio significa que es la forma de vivir auténtica, la forma de vivir auténtica del cristiano. Amén. Dice, una en que sea evidente en todo lugar, momento o circunstancia que Jesús es el centro de nuestra vida. Eso es testimonio según la Biblia. Amén. Testimonio según la Biblia es la forma de vivir auténtica de un cristiano. Ese es tu testimonio. Testimonio es eso, es la veracidad de un hecho. Si Jesucristo llegó a tu vida tiene que dar testimonio de que Cristo habita en ti. Amén. ¿Qué más dice? Testimonio o dar testimonio es declarar la veracidad de un hecho, para lo cual se debe hacer demostraciones que implica que se fue testigo del mismo. Amén. Tenemos que demostrar que algo en nosotros hizo Jesucristo. Tenemos que demostrar con nuestras vidas que algo real y verdadero hizo Jesucristo en nuestras vidas. Amén. ¿Entendimos lo que significa testimonio? Según la palabra de Dios. Amén. Entonces, nuestro tema del día de hoy es testimonio. Amén. Nuestro tema del día de hoy es testimonio.
Eso que sucede en nuestra vida, eso que hace Dios en nuestra vida, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos en nuestro corazón y nosotros con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, nuestras actitudes, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, evidenciamos que Él es el centro de nuestras vidas. Amén. Eso es testimonio. Y hoy no voy a usar la vida, de ningún personaje bíblico. Hoy voy a usar mi vida para poderles dar testimonio acerca de lo que el Señor hizo en mí en estos 2 días de viaje que tuve. Yo sé de que de repente por ahí se deben estar preguntando, pero ¿qué pudo pasar la hermana Ceci para decir que hay un testimonio así como que capte nuestra atención o que sea tanto para dar un tema? Pues yo se lo voy a contar el día de hoy. El día viernes, les cuento y empezamos nuestra enseñanza con esto. El día viernes yo salí de viaje. Salí de viaje, todo inició con este viaje que mi esposo tenía que hacer por trabajo. Todo inició por trabajo, ¿ok? Él tenía que ir a la ciudad de Arequipa y tenía que comprar un carro en Arequipa, ¿ok? Tenía que ir a comprar un carro. Entonces, porque mi esposo trabaja en eso, en compra-venta de autos, de casas, de todas esas cosas. Entonces, él tenía que ir a Arequipa, ¿ok? Entonces, él me dice a mí, ¿qué te parece si nos vamos a Arequipa y por ahí que aprovechamos que es nuestro aniversario y tenemos unos días de relajo por ahí, pues, ¿no? Me dice así. Entonces, a mí me disgustó un poco la idea porque él había como que organizado todo sin habérmelo consultado, ¿no? Porque él ya me decía, ya el pasaje es el viernes, que no sé qué, entonces como que a mí un poco me incomodó eso porque yo tenía ya cosas agendadas que tenía que hacer. Entonces él agarró y luego me dijo, bueno, ok, no te preocupes, no, dejémoslo así, ya yo después voy a hacer eso. Pero luego me volvió a tocar el tema y me dijo, ¿qué te parece? Sí, tienes razón, bueno, no sé si sea factible que puedas organizar tus tiempos para poder ir a traer ese carro y de pasada pasamos unos días bonitos por nuestro aniversario, cambiamos de ambiente y todo. Entonces yo le dije, ok, ya está bien, hay que hacerlo, le dije. Y el día viernes en la madrugada salimos. Nuestro avión salió como a las 6 de la mañana, salió para Arequipa. Nos fuimos en avión y regresamos manejando el carro. ¿Okay? Entonces cuando llegamos a Arequipa todo estaba perfecto, todo estaba bonito, nos fuimos a tomar desayuno, nos hospedamos, salimos a caminar, todo, hasta llegar a la hora de que teníamos que encontrarnos con este señor al cual le íbamos a comprar el carro, ir a la notaría y hacer todo ese trabajo. Hasta ahí todo estaba perfecto. Todos esos días que estuvimos ahí, porque nosotros recién salimos el día sábado para acá, para Lima, entonces el día viernes fue un día muy bonito, salimos a un lado, fuimos a comer, a conocer, a pasear, todo estaba chévere, todo estaba perfecto. Yo justo le decía a mi mamá, mi esposo me ha atendido como una reina, a todos lados me llevó, hizo cosas que él normalmente no hace, y me decía, y todo lo que decía era, por los 20 años de casado, por los 20 años de casado, y esa era su palabra, ¿no? Y así la pasamos. Todo eso pasamos ahí el día viernes. Al día siguiente, sábado, ya nos teníamos que venir. Nos levantamos muy temprano porque teníamos que sacarle, no nos habíamos dado cuenta de que la revisión técnica del carro se había vencido, del cual había comprado mi esposo. Entonces nos fuimos a la revisión técnica, a sacarla, y nos demoramos 3 horas ahí, que pensábamos que nos íbamos a demorar 20 minutos. Entonces, pero hubo un amigo de mi esposo, el cual mi esposo lo conoció acá en Lima, porque el señor era arequipeño, vino acá en Lima, le compró un carro a mi esposo y se hicieron amigos. Entonces, cuando llegamos allá, mi esposo lo llama y le dice, ¿dónde puedo sacar la revisión técnica? Y él le dice, no te preocupes, yo tengo mi amigo, yo te acompaño. Todo. Y el señor nos acompañó las 3 horas para sacar la revisión técnica. Es más, fallaba una lucecita y dijo, no te preocupes, yo te acompaño, vamos, lo arreglamos, lo traemos todo y pasas la revisión técnica. Y eso hicimos. 3 horas se demoró. Revisaron todo el carro, la revisión pasó excelente, todo, y ahí nomás salimos con las mismas salidas. ¿Ok? Ya salimos. Revisamos las cosas del carro, todo, y nos enrumbamos a Lima, en el carro que había comprado mi esposo.
Estuvimos manejando como 3 horas, llegando casi a la ciudad de Pedregal, casi a un pueblito Pedregal, que luego me enteré que era el segundo pueblo más grande de Arequipa. Llegando casi al Pedregal, con la camioneta todo, estábamos en plena carretera, mi esposo iba manejando como a 90, 100, iba más o menos por ahí, recién estaba agarrando viada para ir más rápido en la carretera, y en ese momento, no saben lo que sucede. A ver, voy a ver quiénes están atentas, las que están atentas les voy a contar. Y no saben lo que sucede cuando estábamos ahí en la carretera. La llanta del carro de la parte de adelante se revienta. Se reventó la llanta de la parte de adelante del carro. El carro comenzó a moverse así como no tienen idea. Comenzó a moverse por toda la pista el carro así. Mi esposo agarró el timón con tal fuerza que trató de controlar el carro y yo le digo, Miguel, grité así porque yo sí me asusté, veníamos con las lunas arriba todo, y me dijo, tranquila mamita, tranquila, me dijo así, agarró el carro todo y comenzó a tratar de maniobrar el carro y lo sacó de la pista. El carro pudo frenar, bajar la velocidad todo y lo pudo sacar de la pista. Cuando el carro sale de la pista, nos ahorillamos todo, vemos el carro como estaba, la llanta estaba destrozada estaba la llanta. Entonces mi esposo pensó que en sí toda la llanta, todo el carro, el freno, todo eso se había malogrado, ¿no? Entonces decía, uy, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque estábamos en medio de la nada. En medio de la nada estábamos. Habíamos pasado ya como 8 kilómetros de la ciudad del Pedregal y estábamos en el desierto. Entonces, nosotros comenzamos a ver la forma de poder solucionar eso, de cómo poder sacar la llanta. No teníamos llanta de repuesto, no había llanta de repuesto, solo había una llanta sola, sin aro, sin nada. Entonces comenzamos a tratar de arreglar eso, ¿no? Comenzamos a tratar de solucionar ese problema. Comenzamos a tratar de desatornillar la llanta, tratamos de desatornillar la llanta, y no se podía. Mi esposo sufre de la presión alta. Entonces estábamos en altura. Entonces él, con todo el esfuerzo que hacía para ir sacando un otro tornillo, le faltaba el aire, se sentía descompensado. Entonces yo comencé a orar y le comencé a decir a Dios, primero agradecerle porque nada nos pasó. Amén, nada malo nos pasó. Y cuando yo bajé del carro le decía, gracias Dios, gracias por habernos cuidado, gracias por habernos protegido, gracias por estar bien, y le oraba hacia Dios. Luego, cuando comenzamos a tratar de desajustar, había un tornillo que nosotros pensábamos que se había robado, que no salía, ¿ok? Y le dábamos vuelta y no salía. Entonces yo agarré y comencé, ahora como lo vi cansado a mi esposo y que le faltaba el aire, se había subido la presión, creo yo, comencé a orar y le dije, Señor, dame fuerzas como se la diste a Sansón, yo necesito esa fuerza, le decía. En ese momento no me pareció una locura, pero después, cuando ha pasado eso, yo me mataba de risa y decía, ¿cómo le pedía a Dios fuerza de Sansón? En vez de decirle que mande una grúa, le decía yo, dame fuerza de Sansón. Pero lo loco de todo eso, lo increíble, lo sobrenatural que Dios hace, es que sí, me dio esa fuerza que yo necesitaba y fui yo la que saqué ese tornillo que no salía. ¿Ven? Saqué ese tornillo que no salía, perdón, lo saqué. Miren, antes de que ese tornillo se saliera, nosotros estábamos pidiendo ayuda a la gente que pasaba. Le pedíamos a los carros que pararan. Yo me paraba ahí al costado de la pista y les hacía seña para parar, y todos se seguían de frente, pasaban y nadie paraba, ¿ok? Entonces yo me puse a orar de nuevo y le dije al Señor, Señor, te pido en esta hora, le digo, que mandes a alguien que venga de ti. Toca corazones, toca el corazón de alguien que venga a ayudarnos. Pero ese alguien, que sea alguien que tú mandes, le dije yo, alguien que tú mandes. Y todavía me atreví a decirle esto, ¿eh? Le dije, manda a alguien que sea así como mi abuelo era.
Así como mi abuelo, que veía a alguien en la carretera con un problema y mi abuelo paraba y los ayudaba con tanta alegría, con tanta generosidad, los ayudaba así para que ellos salieran de ese problema. Mándame a una persona así, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, lo necesitamos. Necesitamos que nos ayudes y solo tú nos puedes ayudar. Yo oraba así en mi mente. Oraba y le decía al Señor, Señor, manda a alguien, manda a alguien. En el momento que se sale, el último tornillo, que le digo que no salía, se salió, vemos que de enfrente de la pista, de ese desierto, de la nada, sale un carro. De la nada sale un carro de ahí. Y yo lo comienzo a mirar que venía el carro y le digo a mi esposo, Miguel, enfrente está saliendo un carro, cruza para que le digas al Señor que nos ayude. Entonces mi esposo no podía cruzar porque era la carretera y los carros, los trailers, todo pasaban así. Entonces nosotros comenzamos a hacerle señas al Señor, yo me paré ahí adelante y le comencé a hacer señas al carro para que parara, porque, o sea, por lógica, el carro estaba saliendo y tenía que salir e ir hacia el pueblo. Tenía que bajar hacia el pueblo, aún si quería dar la vuelta para ir a Lima, tenía que bajar. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos, tratar de llegar a un pueblo, a un grifo, a lo que fuera, para que nos ayude a poner esa llanta suelta que teníamos en ese aro y podernos ir. Entonces, el señor ya se estaba yendo y retrocede su carro, lo retrocede de donde estaba saliendo y se para. Y baja el señor y dos jóvenes más, bajaron 3. Y cruzaron la pista y nos dicen, ¿qué pasó? Nos dicen. Y yo le digo, y mi esposo le comienza a explicar, no, que la llanta se ha reventado todo. Y los jovencitos dicen, nosotros escuchamos cómo se reventó la llanta y vimos que el carro se iba así, de lado para todos lados, y nosotros pensábamos que se iban a voltear. Nosotros pensábamos que el carro se iba a voltear. Y nosotros escuchamos todo, sonó fuerte, pero nosotros, en realidad nosotros, mi esposo y yo, no escuchamos que sonó tan fuerte. O sea, escuchamos que se reventó así, ¡plop!, sonó así. Pero ellos dicen que ellos estaban adentro en la chacra y ellos la escucharon, que sonó hasta la chacra, que sonó fuerte. Y vieron cómo el carro se movía. Nosotros no vimos eso, para la gloria de Dios, que Dios tuvo control de eso, que ni siquiera con el sonido nos asustamos, porque quizás si nos hubiéramos asustado a escuchar el sonido hubiera sido peor y mi esposo no hubiera quizás tenido la reacción, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero Dios tuvo control de todo eso. Ellos agarraron, vinieron y nos dijeron, ya, ¿y qué necesitan? Que nos lleven a un pueblo, a una llantería para poder poner la llanta en su lugar y podernos ir. Perfecto, dijo el señor. Entonces ya, no hay problema, nosotros estamos yendo para allá, pero el pueblo más cercano es el Pedregal y está como a 8 kilómetros de acá, dijo así. Ya, no se preocupe, yo los llevo, dijo. Entonces yo le dije a mi esposo, Miguel, ve tú con el señor y lleva la llanta y ya yo me quedo acá esperándote. Y mi esposo me dijo, ¿qué cosa? ¿Tú estás loca? Me dijo, ¿cómo yo te voy a dejar acá en medio de la nada? En el carro sola, me dijo, no, ve tú con el Señor, me dijo. Y nosotros, ve tú con el Señor y luego ya te vienes en una movilidad, algo que te quieran traer hasta acá y ponemos la llave. Ya, perfecto, le dije. Entonces, el Señor había bajado y estaba con nosotros viendo todo, ¿no? Y cuando dijimos, ya, yo voy a ir, le dije así, el Señor con sus hijos cogió la llanta, la sacó, bajaron el aro, todo, no nos dejaban hacer nada a nosotros. Ellos cogieron todo, agarraron todo, cruzaron la pista, todo para subirlo en su carro. Cuando yo me doy cuenta el carro que tenía, porque yo también no quería dejar a mi esposo solo, le digo, señor, y aunque sea no podemos ir con mi esposo, ¿qué importa? Yo me siento encima de mi esposo, le digo, y nos vamos así. Y el señor dijo, no, es que no vamos a entrar, dijo así. Y cuando cruzo, era un tico su carro. Un tico, un carro chiquititito era. Y estaba su esposa, estaba su hijo, sus 2 hijos y el señor. La cosa es que ellos subieron las cosas al carro, yo subí al carro así como sea, apretado, subimos ahí y nos fuimos a la ciudad y mi esposo se quedó. Entonces, en el camino, cuando íbamos hacia la ciudad, el señor me dice, ¿y ustedes son de Lima? Sí, le digo, somos de Lima, sino que hemos venido a comprar este auto y lastimosamente nos ha pasado esto. Ah, ya, y justo mañana es mi aniversario, le digo, cumplo 20 años de casada. ¿Qué? ¡Wow! O sea que está pasando su prueba de fuego, me dice.
Está pasando en las buenas y en las malas, me dijo el Señor, y se comienzan a reír. Sí, le digo, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, me dice. Y yo le digo, mis hijos estaban esperándonos allá para un almuerzo con la familia y todo, y sus hijos están, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar para que se vayan rápido, que no sé qué, me dice el Señor. Y en el camino el Señor me dice, ¿y usted qué se dedica en Lima? Y yo le digo, ¿yo a qué me dedico? Yo soy psicóloga, le digo. Psicóloga, no le puedo creer, me dijo. ¿Puede tratarme a estos dos chicos que están acá atrás? Me dice así. ¿Los puede tratar? No, en realidad las palabras de la mamá, de la que estaba adelante, fue, ¿los puede exorcizar? Me dijo así. Entonces yo le digo, todavía no llevo ese curso, pero algo puedo hacer, le digo, algo puedo hacer, y se ríen, ¿no? Entonces, el hecho es de que nos fuimos hablando en el camino y el Señor me cuenta de que uno de esos dos muchachos, o sea, yo como les digo, esto es un testimonio, eso empieza siendo un testimonio, una enseñanza para nosotros, porque aún en los momentos difíciles, Dios te da la oportunidad de que tú hables de Él, que tú testifiques de Él, que tú a través de su palabra puedas ayudar y llegar al corazón de personas que lo necesiten. Aún en medio de tu dificultad, el Señor te pone a personas que necesitan aún más que tú del Señor. Amén. Porque nosotros estábamos pasando por una situación difícil en ese momento. Estábamos pasando por la situación difícil que nos había pasado de la llanta y el susto que habíamos tenido, todo. Pero esos dos jóvenes, ese joven, perdón, que estaba sentado ahí, esa familia que estaba ahí, que me estaba auxiliando a mí para ayudarnos a salir de ese problema, necesitaba ser auxiliada emocionalmente. Entonces comencé a conversar con ellos y me comenzaron a contar que uno de los muchachos no era su hijo del señor y la señora que estaban ahí, era su ahijado que su papá había abandonado a los 6 años y que ellos lo recibieron en su casa como su hijo desde los 6 años. Entonces el problema era que el chico tenía 15 años y era una persona rebelde. Era un joven rebelde. No quería hacer caso, era ofensivo con su hermanita, con su mamá, que después de un tiempo apareció, con su abuelita, era así ofensivo. Entonces me comenzaron a contar su historia y los señores veían todo lo malo de ese muchacho. Decían que él es así, que habla mal, que luego se arrepiente, pero habla mal, ofende, trata mal a la mamá, a su hermana, y comenzaron a darme las quejas así. Entonces yo agarré y le dije, ok, le digo, ¿y cuál es tu nombre? Le pregunté a él. Gabriel, me dice. Gabriel, le digo, lamento mucho lo que pasaste, le dije yo. Lamento mucho que tu padre y tu madre te hayan abandonado, le dije. Porque tú no te lo merecías, le dije yo. Porque tú no te merecías que ellos te hicieran eso. Porque tú no te merecías ser abandonado por las personas que se suponían te debían de amar y cuidar y proteger. Tú no te merecías eso, le dije yo. Lastimosamente a veces los padres cometemos errores, le dije, cometemos muchos errores y no nos damos cuenta hasta qué punto lastimamos el corazón de nuestros hijos, le dije. Y yo imagino el dolor que tú debes estar cargando en tu corazón, le dije, y no es para menos. Y es válido que te sientas como te sientas, y es válido que te sientas frustrado, enojado, amargado, resentido, es válido. Es válido porque hasta ahora me imagino que te sigues haciendo preguntas, ¿por qué tu padre te abandonó? ¿Por qué tu madre te abandonó? Y él me queda mirando y con sus ojos rojos me dice, sí, es verdad, yo me pregunto eso, me dice. Y yo le dije a él, mira, a veces no entendemos el por qué. A veces puede suceder de que a tu padre lo trataron igual. Quizás a tu padre lo abandonaron, lo maltrataron, lo ofendieron, lo trataron mal. Y lastimosamente es lo único que aprendió en la vida y es lo único que te demostró a ti y que te pudo dar, lo mismo que a él le dieron. ¿Entiendes? Entonces, yo te digo algo. Yo sé que de repente para ti esto puede sonar un impacto, ¿no? Pero si tú perdonaras a tu papá porque él te abandonó, tenlo por seguro que ese dolor, ese enojo, esa frustración que hoy tú sientes, se va a ir de tu corazón. Se va a ir de tu corazón, porque eso, la falta de perdón es lo que está atando tu corazón y te hace sentir como te sientes. Pero si tú lo perdonas por eso que él hizo, tenlo por seguro de que todo eso va a salir de ti y vas a poder vivir en paz. Y le comencé a hablar así y todos se quedaron mudos en el carro.
porque lo que todos hacían era señalarle lo malo, era señalarle que él era así rebelde, enojón, ofensivo y todo, pero nadie se había puesto por un momento en su lugar. ¿Qué era lo que él sentía de que su padre y su madre lo habían abandonado? Que tuvieron que llegar otras personas a recibirlo. Entonces el Señor que nos estaba ayudando me dice, doctora, me dice, pero él no cree en Dios. Y eso es lo que me duele más, dijo el Señor. Porque nosotros podemos ser cristianos, podemos ser católicos, podemos ser testigos y todo, pero creemos en un Dios. Pero él dice que no cree en Dios. Entonces, eso me preocupa, dijo él. Eso me preocupa, eso no es bueno que él no cree en Dios. Él no puede decir que Dios no existe porque Dios sí existe. Entonces yo le dije a Gabriel, Gabriel, yo te voy a decir algo. A mí me encanta una palabra que Dios dice. Y esta palabra a mí me emociona tanto cuando yo la leo, cuando yo lo recuerdo, le digo así. ¿Sabes qué dice Dios? Dios dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Él me recogerá. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que el Señor, que Dios te dice a ti, que aun cuando tu madre y tu padre, las personas más importantes de tu vida, los que te deben amar, cuidar, proteger y estar contigo siempre, cuando aún ellos te dejaran, te dice Dios, cuando ellos te abandonaran, ahí voy a estar yo para recogerte, para cuidarte, para amarte, para protegerte, para no permitir que nada te pase, para sustentarte. Ahí voy a estar yo, te dice Dios. Pero tú me dirás a mí, pero todo lo que ha pasado en mi vida es malo. ¿Cómo Dios dice que ha estado conmigo y que me ha protegido? De repente te debes preguntar eso, ¿verdad? Y me dice, sí. ¿Por qué si Dios existía? ¿Por qué mi mamá y mi papá me abandonaron? ¿Por qué me pasaron estas cosas a mí? Y yo le digo, mira, porque muchas veces Dios nos deja a nosotros tomar nuestras decisiones. Y las decisiones que el ser humano toma sin tener en cuenta a Dios no son buenas y traen consecuencias malas. Amén. Traen consecuencias malas. Pero Dios hoy te dice que Él nunca te abandonó. Porque a pesar que tu mamá y tu papá se equivocaron y te abandonaron a ti, Dios tuvo cuidado de ti porque puso a tu tía y a tu tío para recibirte en su casa. Porque Dios le puso amor en su corazón a ellos para que ellos te amaran como un hijo. Porque Dios le puso amor a ellos para que ellos te sustentaran y nada te faltara, para que te protegieran, para que te cuidaran, para que nada te sucediera y estuvieras en una familia, para que te dieran educación y te dieran todo. Dios nunca te abandonó. Dios estuvo ahí contigo. Solo que tú no te has puesto a pensar en la manera que Dios tuvo de obrar en favor a ti. Porque Dios te ama. Dios te ama mucho y no te iba a abandonar. Y el niño se puso a llorar, tenía 15 años. La familia pudo entender que no solo en lo malo se tenían que enfocar, porque ese niño era un niño noble, sino que tenía dolor y amargura en su corazón. La familia era dura, era rígida en el sentido de que el papá, el señor que nos estaba ayudando, si bien tenía un corazón generoso, era bondadoso, era amable, era un padre rígido, era un padre exigente. Pero Dios me permitió poderle hablar a esa familia y decirles de que si nosotros como padres somos así, nuestros hijos sufren las consecuencias. Amén. Yo le dije al Señor, yo le voy a decir algo. Su hija va a buscar un hombre como usted es, porque el primer amor de una hija es su padre. Y usted es el ejemplo de esposo, de enamorado, de lo que fuera para su hija. Y su hijo va a buscar una mujer como es su mamá, porque su mamá es el primer amor para su hijo. Y es el ejemplo de mujer que él va a buscar. Mi pregunta es, ¿usted estaría feliz que su hija tenga un hombre como usted en su vida? Y le pregunté a su esposa, ¿y usted estaría feliz que su hijo tenga una mujer como usted en su vida? Y los dos se quedaron callados. Los dos se quedaron callados.
No sé qué tanto había en su vida, pero se quedaron callados. Entonces yo le dije, a veces nosotros como padres cometemos muchos errores. Creemos que por ser tan rígidos es que nuestros hijos nos van a amar y nos van a respetar, pero no es así. Nosotros debemos de poner límites en la vida de nuestros hijos, pero nunca dejar de dar amor como Dios nos lo da a nosotros. A veces nosotros decimos creer en Dios, pero la forma en la que creemos en Dios no es la misma en la que le demostramos el amor a nuestros hijos como Dios nos lo muestra a nosotros. Y nosotros tenemos tantas cosas por agradecer a Dios y a veces nos olvidamos de agradecerle a Dios todo lo que tenemos. Desde que nos levantamos tenemos vida y salud. ¿Eso se lo agradecemos? Y se quedaban callados. Desde que nos levantamos tenemos eso, vida y salud. Tenemos que comer, que beber, que vestir, dónde vivir, y eso es gracias a Dios. Entonces, todos comenzaron a tener una perspectiva distinta de la forma de vivir que habían tenido. Y se suponía que ellos me estaban ayudando a mí, me estaban auxiliando a mí. Pero Dios tenía planes en medio de esa situación. Y conversamos mucho y hablamos mucho y llegamos a un punto en que el Señor llegó y todo ya era de noche, ya era tarde, eran como las 8 de la noche. Ese accidente nos pasó como 5:40 de la tarde y recién a las 8 de la noche nos estaban auxiliando. Perdón, a las 7 de la noche nos estaban auxiliando más o menos. El Señor me llevó y en el camino llamó a un amigo de él que era llantero y le dijo, hola, estoy auxiliando a unos amigos, ¿crees que me puedas atender para arreglar la llanta y ponerla así y todo? Pero ya no estoy trabajando, ya cerré, que no sé qué. Pero por favor te pido que los ayudes porque los estoy auxiliando. Son unos amigos míos, le dice el Señor. Y el Señor agarra el llantero y dice, bueno, ok, tráelo para atenderlo. Y llevamos la llanta, todo para atenderlo. Y nos atendieron y arreglaron la llanta, todo, la infló, todo. Es más, nos vendió otra llanta para tenerla de repuesto ahí todo. El hecho es de que yo tenía que regresarme a donde estaba mi esposo para poder poner la llanta. Entonces el Señor me dice, señora, no voy a permitir que usted se vaya sola, yo la voy a llevar, yo le voy a hacer la movilidad hasta allá. Permítame dejar a mi familia en mi casa y yo la llevo, me dice así, para poder dejarla donde está su esposo. Entonces su esposa agarra y le dice, pero cariño, ¿cómo vas a ir tú solo? Y de ahí te vas a regresar solo. Y esa zona es muy oscura, es peligrosa. No, nosotros te vamos a acompañar, le dice. Y total que nadie se bajó del carro y todos me acompañaron hasta donde estaba mi esposo. Me acompañaron todos. En el camino íbamos hablando otro tema. La señora comenzó a decir que ella era el segundo compromiso del Señor, y que le habían dicho a ella que cuando se enteraron que ella era el segundo compromiso del Señor, le dijeron, tú no sabes cómo es él es bien fregado, tiene un carácter difícil, él es así, y sí, efectivamente, tiene un carácter muy difícil, pero es un buen hombre. Él es un buen hombre, él siempre me ha cuidado, me ha respetado y todo, pero tiene un carácter difícil. Y yo le digo, ¿y a usted le duele que él no le demuestre que la ama? Que no sea cariñoso, que no la trate bien, que no, y la señora se pone a llorar, sí. Y el Señor le escuchaba, nomás así todo palteadito le escuchaba. Y yo le digo, es que muchas veces le digo, nosotros no podemos dar más porque no nos enseñaron a amar. A veces nos enseñaron una forma equivocada de amar. Y el retener el perdón hacia nuestro Padre, que fue duro, exigente, frío con nosotros, nos tiene en cautiverio y no nos permite ser los esposos que nuestras esposas anhelan. Y de repente es el caso de su esposo. Quizás su esposo tuvo un papá muy rígido, frío, duro, exigente, que nunca le dijo te amo. Por eso es que su esposo no sabe decirle te amo a usted. Pero no significa que no la ame, que no la quiera, que no la considere. Es que simplemente no sabe cómo demostrar amor porque nunca se lo enseñaron. Pero yo estoy segura que si él perdona a su padre por esas cosas que causó en él, yo estoy segura que si lo perdona, él va a ser el esposo que usted anhela.
Ese esposo que usted, él lo va a hacer. Así es que órele a Dios para que él tenga un corazón dispuesto a perdonar a su padre. Pídale a Dios por su esposo. Y yo sé que su esposo va a hacer en él. Y yo sé que su esposo también va a orar para que Dios le permita perdonar a su padre. Y va a ver el esposo que va a tener en su casa, le digo yo. Y el Señor, gracias doctora, así que no sé qué, hablando, conversando, hasta que llegamos donde mi esposo. El Señor bajó del carro con sus hijos, bajaron la llanta, la pusieron, la enroscaron. Mi esposo decía, no señor, no se preocupe, no se preocupe, nosotros lo vamos a ayudar. Y amarraron y pusieron la llanta, le pusieron nosotros estábamos de espectadores. Y yo decía, gracias Dios, porque mandaste la persona que yo te había pedido. Gracias porque me mandaste esa persona con un corazón bondadoso que me ayudara, así como mi abuelo ayudaba. Así te pedí, así me lo mandaste. Gracias, le decía yo. Y así arreglaron. Cuando revisan la llanta del costado, dicen, oye, la llanta del costado estaba con las tuercas sueltas. ¿Y qué era? Que nosotros cuando salimos de Arequipa, en la parte izquierda de la camioneta, había una llanta de repuesto en la parte de adelante. Estábamos con la llanta de repuesto. Y las demás llantas eran las de la camioneta, ¿ok? Entonces, cuando pasó el accidente cambiamos la llanta, todo, pero seguía la llanta o sea, supuestamente adelante habían 2 llantas de repuesto. Entonces el señor dijo, esta llanta de acá de la izquierda, la que no se accidentó, está con los pernos sueltos. Me parece raro, dijo, porque no debería de estar suelto, debería de estar bien. Pero ya las ajustamos ya. Váyanse a Camaná, que está aquí, de aquí a 1 hora, váyanse a Camaná, quédense a dormir ahí, mañana cuando amanece ya vayan de un llantero para que les revisen todo bien. ¿Ok? Para que le revisen y todo esté bien y puedan continuar su camino a Lima. Ok, señor, gracias, muchas gracias, que no sé qué, gracias, se pasaron, que nos despedimos, nos compartimos los teléfonos. Para esto, cuando nos estábamos viendo, nos enteramos que el señor que nos ayudó era bombero el señor, tenía corazón de servicio, por eso es que para el Señor fue fácil tocar su corazón y que Él se mueva en obediencia a Dios, aún quizás cuando no lo conocía a Dios como nosotros lo conocemos. Amén. Pero el Señor tenía ese corazón de servicio. Entonces, para el Señor fue fácil llegar a su corazón para que Él pudiera auxiliarnos, ayudarnos, como se lo habíamos pedido a Dios. Amén. Entonces, cuando nos fuimos, yo iba orando y le decía a Dios, gracias por habernos ayudado, gracias por tener el control de todo, gracias porque has estado con nosotros, porque mandaste a alguien que nos ayudara, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú no abandonas a tus hijos. Y yo iba orando, y te pido nos guíes, Señor, nos guardes, envía a tus ángeles, Señor, a acampar alrededor de nosotros para llegar con bien ¿dónde les dije? A Camaná, para llegar a Camaná con bien, le dije yo. Hermanas, otra travesía empezó ahí para llegar a Camaná. Ese viaje que era de 1 hora, duró 3 horas y media. Les cuento por qué. Porque comenzamos a avanzar en el carro normal y de un momento a otro el carro comenzó a temblar así horrible. Comenzó a temblar. Nos asustamos, nos orillamos, nos estacionamos todo. Y cuando vamos a ver, mi esposo comienza a revisar la llanta que habíamos cambiado, la que se había accidentado, la vamos a revisar, todo estaba perfecta. Cuando revisamos la otra de al costado, la llanta que estaba supuestamente bien, pero estaba con la llanta de repuesto, la vamos a ver, y todos los tornillos se habían soltado. La llanta estaba a punto de salir volando. La llanta estaba a punto de salir volando. Gracias a Dios no pasó eso. Mi esposo bajó y comenzó a asegurar todas las llantas, las aseguró toditas las aseguró. Y dijo, qué raro que se haya soltado, dijo, no es posible. Ok, aseguró todo y seguimos avanzando. Comenzamos a avanzar, no le miento que 200 metros son aprox que avanzamos y otra vez se soltaron las tuercas. Se soltaron otra vez las tuercas. Mi esposo volvió a bajar a asegurarlas. Así hemos estado todo el camino a Camaná, que supuestamente era de 1 hora, lo hicimos en 3 horas y media. 3 horas y media lo hicimos. A cada rato mi esposo bajaba a asegurar la tuerca. Por todo el camino buscábamos llantero y todos los llanteros que habían estaban cerrados.
cerrados. Decían cartel de 24 horas, tocábamos, no atendemos hoy no atendemos. Y no nos atendían. Y seguimos así con eso. Y todo ese camino es oscuro y es desierto. Oscuro y desierto. Y nosotros íbamos avanzando. Llegamos a un punto, ya cuando estábamos entrando a la recta que era para entrar al pueblo de Camaná, ya cuando estábamos entrando, mi esposo vuelve a asegurar la llanta y dice, no, estos se robaron, dijo, ya no funciona. Solamente hay un solo perno, uno solo que está bien ajustado y no se desajusta. Solo uno. De los 6 que habían, 5 estaban, de los 6 que habían 4 que estaban ahí y uno se voló, uno se rompió y se quedó 4. Y esos 4 no aseguraban. Solo había uno que aseguraba bien. Quiere decir que nosotros llegamos a Camaná solo con un perno sosteniendo la llanta para que no se salga volando. Solo con un perno. Y eso no hay duda que fue obra de Dios para llegar a Camaná. No hay duda que fue obra de Dios, que Él tenía el cuidado de todo, que Él tenía el control de todo, que Él nos cuidó desde el principio hasta el final. Y llegamos a Camaná y encontramos un hostal con una cochera y entramos ahí. Cuando entramos ahí al hostal, pudimos guardar el carro, todo, ¿no? Guardamos el carro ahí y salimos a comer. Eran como las 11 casi de la noche. Como las 11 de la noche eran casi que llegamos ahí, comimos algo rápido porque no habíamos almorzado, solo habíamos desayunado ese día y no habíamos almorzado nada. Llegamos, guardamos el carro, todo en el esto, fuimos a comer y luego nos fuimos a dormir, nos bañamos y nos fuimos a dormir, porque estábamos como locos, desde la cabeza hasta los pies estábamos todos, parecíamos mecánicos nosotros. Nos fuimos a bañar todo y ya nos echamos a dormir. A las 3 de la mañana mi esposo se quedó recontra dormido. Yo como a las 3 de la mañana escuchaba que entraban al hotel, salían, los carros sonaban y todo. Entonces yo me senté y me puse a orar. Y me puse a orar y le comencé a decir a Dios, Señor, te pido esta noche que seas tú tocando corazones, le dije, que seas tú tocando corazones y enviando gente que venga de ti, Señor. Ayúdanos a encontrar un lugar mañana donde poder arreglar la llanta, donde poder solucionar este problema y podernos ir a Lima. Podernos ir a Lima, le dije yo al Señor. Y oré así, le agradecí a Dios, le pedí así con punto y coma todo lo que necesitaba, se lo detallé todo. Y le dije, Señor, gracias por haber tenido cuidado de nosotros, gracias por habernos protegido y te pido de que mañana nos envíes al lugar correcto para poder solucionar este problema. Al día siguiente, mi esposo se levanta como 6:30 de la mañana, yo casi me había acostado a las 5 de la mañana, pero él se levanta a las 6, me levanta. Entonces, me dice, vamos a buscar ya para arreglar la llanta y podernos ir a la casa. Ok, le digo, ya pues vamos a hacer eso. Por ahí que tomamos desayuno y vemos, ya bacán. Cuando salimos, al costado del hotel de donde estábamos, al costado nomás, había una llantería, al costado. ¿No? Había una llantería así moderna, todo, pero estaba cerrado. Pero había un número de teléfono, llamamos y nos dijeron, hoy día no atendemos. Mañana recién atendemos, porque hoy día es domingo, los domingos no atendemos. Ok, no se preocupe todo. Pero para eso nos habían dicho que por el hospital de Camaná habían varios llanteros, ¿no? Y por un grifo también. Entonces paramos una mototaxi y le dijimos, ¿nos puedes llevar a un llantero? Le digo, porque tenemos este problema, le dice mi esposo, ¿no? Entonces dice, ya, aquí en el grifo de acá hay un llantero. Ya, ¿nos puedes llevar? Sí, dice. Y el señor nos lleva hasta el grifo y efectivamente había un llantero, estaba atendiendo. Y cuando mi esposo va, el llantero era un viejito, pero viejito, que ni siquiera le entendía a mi esposo lo que decía. Y le dicen, mi ayudante no ha venido, así es que no atiendo, hijo. Y nosotros, pucha, no ha venido, ya, ¿qué importa? Y le dijimos al mototaxista, al mismo que nos estaba movilizando, le dijimos, ¿nos puedes llevar a la llantería que dicen que está por allá por el hospital? Porque nos han dicho que por allá sí hay. Y él agarra y dice, ya, pero es hasta arriba. Y mi esposo le dice, no importa, nosotros te vamos a pagar. Ya, vamos, dice. Y de verdad nos lleva.
Y efectivamente, había varias llanterías abiertas, ¿ok? Habían varias. Entonces, mi esposo baja y le dice, señor, ¿usted cree que pueda ir a ver mi carro? Que no sé qué, que se salió la llanta, todo. Y el señor le dice, mira, si me traes tu llanta y yo te la cambio, ya, te cobro 10 soles. Pero si yo voy, te cobro 100 soles, le dice. Y mi esposa le dice, ¿qué? Le dice así, no se pase, pues maestro, mucho, que no sé qué. No, yo te cobro 100, le dice. Ya bueno, nos fuimos. Fuimos a buscar a otro lugar, más arriba habían otros llanteros. Fuimos a otros llanteros, ¿no? Que sí atendían, pero no tenían a nadie para mandar. Ok, no hay problema. Y el mototaxista le dice a mi esposo, señor, pero ¿cuál es el problema? No, es que mi llanta le pasó esto, le dice. Señor, pero si quiere yo le hago la chambita, yo traigo la llanta, todo. Sí, tú puedes traer la llanta, sí, yo se la traigo, todo, le hago que la cambien, todo, y se la llevo para allá para que la ponga. ¿De verdad? Sí, le dijo, más bien yo lo dejo en su hotel para que usted vaya a tomar desayuno, todo, y yo me traigo la llanta acá. Y mi esposo me quedaba mirando, como diciendo, todavía nos está mandando a tomar desayuno y que él va a hacer todo el trabajo. Y yo decía, gloria a Dios, decía, porque yo le había pedido eso al Señor. Entonces, cuando llegamos al hotel, el chico rapidito bajó, sacó la llanta que estaba en la maletera y sacó la llanta que estaba puesta. Y agarra y lo saca con una facilidad, así, destornilló todo y ya. Y Miguel agarra y le dice, oye, ¿tú has trabajado en eso? Le dijo, ¿tú has trabajado en llantería? Y él agarra y le dice, sí, yo soy llantero. Yo antes de trabajar en mi moto, yo he sido llantero de trailers, de carros grandes, le dice. No te puedo creer. Sí, sí, le dice sí. ¿Y sabe qué pasa? No es que sus tuercas se hayan robado. Es que este aro no es de esta camioneta. Es por eso de que las tuercas se salen porque no llegan al tope para enroscar todo, le dijo. Pero no se preocupe, ahorita yo le cambio de aro todo y le cambio todo, le traigo acá y se la pongo, le dijo. ¿De verdad? Sí, sí, no se preocupe, le dijo. Y de verdad, él se puso todas las cosas, las dos llantas, todo se las puso y se las llevó. Y mi esposo y yo nos fuimos a tomar desayuno. Y cuando regresamos, dijo, en 5 minutos estoy ahí, dijo. En 5 minutos, sí, en 5 minutos estoy ahí. Ya, entonces nosotros estuvimos esperando afuera en el hotel, no llegaba. Yo le digo a mi esposo, nosotros estamos esperando acá y de repente el joven ya está adentro poniendo la llanta, le dije yo. Y me dijo, ¿tú crees? No creo. Y entramos y efectivamente, él ya estaba poniendo la llanta, había llegado rápido, había entrado al hotel y estaba cambiando todo. Y nos esperó ahí, comenzó a cambiar la llanta, la arregló, la puso, todo, listo, ya está todo, me dijo, y ahora sí se pueden ir a Lima, porque ya no van a tener ningún problema. ¿De verdad? Sí, gracias, te pasaste, que no sé qué, gracias. ¿Cuánto te debo? No, su voluntad nomás, dijo el señor. No, le dijo mi esposo, tú dime cuánto te debo por tu trabajo, porque es tu trabajo. No, señor, su voluntad, le dijo, no se preocupe, a mí me gusta ayudar y más que se lleven esa impresión de mi pueblo, que sea que nosotros somos amigos, nos gusta ayudar, nos gusta, ay, gracias, le dijo mi esposo, gracias, ya. Igual le pagó su día, todo, y nos fuimos. Cuando nos estábamos yendo, el joven le dijo, más bien haga revisar antes que salgan a la carretera, haga revisar todas las llantas para que todo esté bien, en orden, le dice así. Ya, bacán, le dice mi esposo. Cuando estábamos saliendo, mi esposo es un poco impaciente, ya se quería venir a su casa rápido, ya se quería venir. Entonces pasamos por una llantería, había gente, dijo, ya más adelante. Pasamos por otra llantería, no, están haciendo cola, ya más adelante, así, más adelante, y cuando nos dimos cuenta ya habíamos salido del pueblo y ya no había llantería, ya no había ningún llantero. Entonces, hemos estado avanzando y nos pusimos a orar. Le dije, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que guarde nuestro camino, que nos lleve con bien a casa, que nos cuide, nos proteja. Y nos pusimos a orar. Y comenzamos a orar, a pedirle a Dios de que sea Él cuidándonos, protegiéndonos, que sus ángeles acampen alrededor de nosotros, que sea Él el piloto. Y comenzamos a orar así, a orarle a Dios y agradecerle por todo lo que había hecho en todo ese tiempo con nosotros. Amén. Le oramos, le agradecimos todo. Y cuando ya habíamos salido del pueblo, ya estábamos fuera, en el desierto, ya habíamos empezado de nuevo el desierto. En el desierto, ¿saben? Encontramos a un señor que era llantero en el desierto. Yo lo vi al señor y parecía el endemoniado ganadero,
así, todo despeinado, sucio, así, todo desordenado, y era llantero el señor. Estaba ahí en medio de la nada, que yo me puse a pensar, ¿y cómo hace? Porque para tú echar aire a las llantas, tienes que tener algo, un motor con electricidad, con algo para que funcione, ¿verdad? Y digo, ¿cómo hace si estamos en medio de la nada? En medio de la nada, el Señor se apareció. ¿Y saben para qué? Cuando Él revisa las llantas, la llanta que nos habían arreglado, que nos había arreglado el mototaxista para venirnos, esa llanta tenía 50 de aire. 50. Quería decir de que si nosotros seguíamos avanzando así, esa llanta podía haber reventado también. Esa llanta podía haber reventado. Y ese señor apareció de la nada. Y puso la llanta como debía de ser en la medida que debía de tener y todo, para que nosotros nos fuéramos. Y justo tanto ajustar las llantas para que todo esté bien, la llave que era para ajustar la llanta se rompe la llave. Y el Señor le había dicho, cuando cada tramo van viendo y van asegurando la llanta por si acaso lo necesiten, ¿no? Pero cuando estábamos ahí con ese Señor, estaban asegurando con esa llave y la llave, ¡plá!, se rompe. Y mi esposo me dice, mira, la llave se rompió, ¿y ahora qué vamos a hacer? Me dice así. Y yo siento que Dios pone en mi corazón y me dice, de aquí en adelante van a tener que confiar en mí, que yo los voy a llevar con bien. Eso puso Dios en mi corazón cuando vimos esa llave rota. Y yo le dije a mi esposo, vamos a tener que confiar en lo que el Señor dice, que nos va a llevar con bien. Y así lo vamos a creer y así vamos a confiar. Así es que no te preocupes, vámonos. Y para la gloria de Dios nos salimos de ahí y llegamos a Nazca en 9 horas perfectamente, sin ninguna novedad. Llegamos bien a Nazca. Nos quedamos a dormir ahí porque llegamos 6:30 de la tarde, estábamos cansados, era nuestro aniversario ya ese día, y nos quedamos ahí a comer, a cenar, paseamos un ratito y nos fuimos a dormir. Y al día siguiente fuimos a revisar el carro estaba perfecto y nos vinimos a Lima al día siguiente, ¿no? El día lunes salimos a Lima a las 8 de la mañana, casi 10 de la mañana salimos a Lima y vinimos hasta la casa con bien, para gloria de Dios. Entonces, todo eso fue nuestra travesía. Todo eso fue lo que pasamos y fue el testimonio que Dios nos dio para afirmar que Dios estaba en nosotros, que Dios estaba con nosotros, que Dios nos cuidó, nos protegió y nos guardó en todo momento. Y algo les cuento. Cuando mi esposo estaba esperándome que yo llegara con el Señor, del primer Señor que nos ayudó en el desierto, cuando recién se reventó la llanta, mi esposo se quedó y yo me fui con ellos, ¿verdad? Les conté eso. Cuando yo regresé, y ya estábamos en el carro yéndonos a Camaná, mi esposo me cuenta que él había estado solo ahí esperando y que no se había subido al carro porque como la gata era una gata chica, le había podido levantar el carro, no se había subido, se había quedado abajo. Dice que él estaba ahí parado esperándonos, y en eso se le aparece alguien a su costado, alguien de blanco, así que le dio tanto miedo a él que él sintió que su corazón se paralizó y él alzó así el fierro que tenía de la gata, alzó así en su mano porque pensó que alguien estaba viniendo a atacarle. Así. Y dice que él se llenó de miedo, se asustó tanto que su corazón se paralizó. Entonces me dijo, no sé por qué sentí tanto temor, porque yo creo que si él hubiera sido un ángel de Dios, que Dios hubiera mandado para cuidarme y protegerme, no hubiera sentido ese temor. Al contrario, hubiera estado tranquilo, me hubiera sentido bien, me hubiera sentido diferente. Pero él sintió ese temor. Entonces quiere decir que quizás el enemigo nos estaba demostrando que estaba ahí, queriendo hacernos daño, queriendo hacernos, no sé, tener quizás dudas, miedos, temores, angustia, o quizás quería hasta nuestra propia vida, no lo sabemos. Pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Eso fue lo que pasó en ese momento. Pero para la gloria de Dios, nada de eso, el enemigo no tuvo parte ni suerte en nuestras vidas.
El enemigo nada pudo hacer porque Dios en todo momento tuvo cuidado de nosotros. Dios nos guardó, nos protegió, nos cuidó y nos trajo con bien a este tiempo, a esta hora, a nuestra casa para poder dar testimonio de que el Señor está con nosotros, de que el Señor no se olvida de nosotros, que cuando tú clamas, Él responde, que cuando tú necesitas de Él, Él está ahí. Y una palabra yo tenía, una palabra, un versículo al cual yo me aferraba mucho, y era mi fortaleza y me daba tranquilidad y me daba gozo de saber que el Señor estaba conmigo, era el Salmo 91. Hay una parte en el Salmo 91 donde el Señor nos dice algo. Salmo 91, 11, del 11 al 13. Yo me repetía esto a cada rato en mi mente. Y dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. El Señor decía, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Y eso era lo que yo declaraba de parte del Señor. Y le decía, Señor, tú has dicho en tu palabra, y tú enviarás a tus ángeles para que cuiden de mí en todo momento, para que nos guarden, nos protejan, nos libren de todo mal, porque tú así lo has prometido, porque tu palabra así lo dice. Y el Señor fue fiel. Y el Señor nos cuidó, el Señor nos protegió y hoy me dio un testimonio para yo afirmar, para yo evidenciar la veracidad de su palabra, para yo dar testimonio que lo que el Padre dice, Él lo cumple. Que cuando dice que va a tener cuidado de nosotros, nos cuida. Que cuando dice que si clamamos a Él, responderá. Que cuando dice que Él le pidas que toque corazones, Él los tocará y te enviará a las personas que tú necesites de parte de Él para que te ayuden y para que estén ahí en los momentos que tú necesites. Así es que yo hoy doy testimonio de que Dios es fiel y está con nosotros en todo momento y en todo lugar y guarda de nuestras vidas, cuida de nosotros, de cada uno de nosotros. Así es que ese es el tema del día de hoy, el testimonio. Y es el testimonio que me ha tocado dar acerca de Dios, de mi Padre, de tu Padre, que está siempre ahí, atento al clamor de nosotros, que está para cuidarnos, para protegernos y que nunca nos va a abandonar, sea cual sea la circunstancia por la que nosotros pasemos, Él nunca nos va a abandonar, siempre va a estar ahí para nosotros. Tienes que creerlo en tu corazón para que tú puedas ver la gloria de Dios. Si no lo crees en tu corazón y tú lo dudas, no vas a poder ver ese obrar del Padre en favor de tu vida. Tienes que creerlo con todo tu corazón. A veces es necesario que pasemos ciertas situaciones para que creamos que Dios está ahí con nosotros. Yo nunca lo dudé. Siempre ha sido mi convicción, si no, no podría enseñarles a ustedes acerca de la fe y de quién es Dios. Pero sé que fue un tiempo donde mi esposo pudo experimentar el amor de Dios, pudo experimentar la gloria de Dios. Y por más que él es un hombre que conoce a Dios desde muy pequeño, por más que es un hombre que fue el que me enseñó, el que me trajo a los caminos del Señor, es un hombre que también es ser humano y a veces le cuesta creer, a veces le cuesta confiar, a veces le cuesta dejar el total control de Dios, de su vida en las manos de Dios. Y esto creo que fue un tiempo donde él fortaleció su fe, donde él pudo ver que Dios es real y que Dios tiene el control y el cuidado de todo y que siempre va a estar ahí cuidándonos y protegiéndonos y siempre va a estar ahí respondiendo a todas nuestras necesidades que tenemos, porque Él lo ha prometido. Así que fue un tiempo especial que el Señor tuvo, justo para nuestra celebración de 20 años. Yo le decía a mi esposo, estos 20 años es el cerrar un ciclo, le digo, es cerrar un ciclo
de enseñanza, de aprendizaje, es cerrar un ciclo de experiencias, quizás que han fortalecido aún más nuestro matrimonio. Y empieza un nuevo ciclo, un nuevo tiempo. Y creo yo que es un tiempo de cosecha, donde podamos experimentar y cosechar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, por cuanto nosotros hemos confiado, hemos permanecido, hemos perseverado. Yo creo que este es el tiempo de las cosechas, donde Dios hará algo grandioso en nuestras vidas y seremos retribuidos por haber puesto nuestra confianza en el Señor y porque hemos permanecido en Él. Amén. Así es que, hermanos, eso es lo que el Señor me ha permitido que hoy yo pueda compartir con ustedes, para que ustedes vean de que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios está ahí, atento a nuestro clamor, cuidándonos, protegiéndonos y mostrándonos su favor, su amor y el cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Él tiene el control de todo. Y siempre el control que Él tiene va a ser para nuestro beneficio, para provecho nuestro, para nuestro descanso, para nuestra confianza. Así es que sigamos confiando en el Señor y seamos ese testimonio vivo de Él. Seamos ese testimonio de que Dios es real y que hizo algo real en nuestras vidas. Que Dios lo que hizo en nosotros es de ejemplo, es para evidenciar, para testificar esa veracidad de que Dios existe, de que Dios hace cosas grandiosas, maravillosas y poderosas. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Espero esta enseñanza haya edificado sus vidas, haya edificado su fe, haya hecho acrecentar esa convicción, esa fe, esa confianza que tenemos en el Señor. Amén. Que Dios esté en la vida de cada uno de ustedes de una manera viva, real, para que ustedes puedan vivir y experimentar la gloria y el favor de Dios. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el día viernes, que es nuestra celebración, para poder disfrutar de este tiempo que Dios nos ha dado de amor y de fidelidad a este grupo que Él levantó un día por amor a su nombre. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense, que estén bien. Bendiciones.